Mi novio se ofreció a enseñarme a andar en moto. Cuando al fin aprendí, le dije que me grabe con mi celular. Entonces empecé a andar, y lo vi llorando revisando mis mensajes de WhatsApp. Bien dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Conocí a Marcos en un festival de música, de esos donde la gente va a perder la voz y a olvidar que existe la dignidad. Él era el chico responsable que se quedaba cuidando las mochilas de todos mientras los demás se lanzaban al caos como si no hubiera mañana. Yo, por supuesto, era la que estaba en primera fila, saltando, empujando, riéndome con esa energía que hace que la gente te mire y diga, esta chica es un problema. A mí me atraen las personas como Marcos por una razón muy simple, son estables, predecibles y reaccionan. Y cuando alguien reacciona, yo siento que tengo el control del ambiente, como si pudiera subir y bajar el volumen emocional de una habitación con un solo gesto. Él me invitó una botella de agua cuando me vio sudando como si hubiera corrido una maratón en tacones. Me dijo que tuviera cuidado, que me podía caer, como si yo fuera un vidrio delicado a punto de romperse. Esa ternura de hombre correcto, de hombre que cree que protegerte es un acto natural, me pareció casi adorable. Hablamos de música, de trabajo, de lo típico, y él tenía esa forma de mirar como si todo lo que yo decía fuera interesante, aunque yo estuviera contando tonterías. Esa es la clase de atención que engancha, no porque te entiendan, sino porque te veneran. Y a mí me gusta ser el centro, no voy a fingir que no. Empezamos a salir porque era fácil, cómodo y, para ser honesta, porque yo sabía que él me iba a adorar. Marcos era de los que llegan a tiempo, de los que te escriben, ¿llegaste bien?, de los que se acuerdan de detalles mínimos que a mí ni me importan. Me llevaba a cenar a lugares tranquilos, hablaba de futuro sin temblarle la voz y tenía una calma que podía anestesiar a cualquiera. A la gente le gusta esa tranquilidad, pero para mí la calma sostenida se siente como un cuarto sin ventanas. Al principio lo vi como un descanso, como, por fin un hombre que no me hace dramas. Luego me di cuenta de que la ausencia de drama también puede ser una falta de vida. La relación se volvió demasiado correcta, demasiado limpia, demasiado adulto funcional. Marcos quería domingos de mercado, películas en casa y planes que terminaban antes de medianoche. Yo quería esa sensación de que algo podía pasar, de que la historia podía desviarse en cualquier momento. Y no porque yo sea mala, sino porque la emoción no nace de la estabilidad, nace del riesgo. Él se sentía orgulloso de ser el hombre que me da paz, como si la paz fuera un premio que yo debía agradecerle todos los días. Pero la paz, cuando es permanente, se vuelve un silencio incómodo. Además, Marcos tenía ese hábito de querer ser el héroe en todo. Si yo decía que estaba cansada, él buscaba soluciones. Si yo decía que algo me molestaba, él quería hablarlo como adultos. A mí no me interesan las conversaciones que cierran capítulos, me interesan las conversaciones que los abren. Yo soy de las que prenden un fósforo solo para ver cómo cambia la cara del otro, para ver si se altera, si se mueve, si se revela. Es una descarga, una adrenalina que te recuerda que tienes poder. Y Marcos, con su seriedad impecable, era el lienzo perfecto para mis pequeñas travesuras. La verdad es que yo empecé a aburrirme, y cuando me aburro, hago cosas. No cosas enormes, no tragedias, sino pequeñas decisiones que le ponen sabor al día. Una palabra aquí, una omisión allá, una sonrisa que no debería. Me gusta ver si el mundo se tambalea un poquito con mi presencia, como si yo fuera un test de resistencia emocional para todos. Con Marcos, el problema era que su mundo nunca se tambaleaba, hasta que yo lo empujaba. Y cuando lo empujaba, él se quedaba confundido, como si no entendiera por qué yo tenía esa necesidad de mover las aguas. En ese contexto, retomé el contacto con un viejo ligue del pasado. No porque lo quisiera, ni porque estuviera enamorada, por favor, yo no soy una película romántica. Fue por el placer de tener un secreto jugoso, algo que me hiciera sonreír mientras desayunaba frente a Marcos y él creía que esa sonrisa era para él. Un secreto es como una segunda vida en miniatura, una que nadie puede tocarte. Y a mí me encanta sentir que tengo una puerta privada que los demás ni siquiera saben que existe. Marcos era demasiado seguro de sí mismo en su papel de novio perfecto, y yo necesitaba recordarme que el control lo tenía yo. Lo más irónico es que Marcos me trataba tan bien que casi me daba culpa, casi. Pero la culpa es una emoción inútil cuando sabes que estás viviendo a tu manera. Yo no estaba haciendo daño, yo estaba creando una experiencia, un pequeño caos doméstico para no morir de aburrimiento. Y si alguien se lastima con eso, bueno, quizá es porque no saben manejar la intensidad de una mujer como yo. Marcos nunca entendió que a mí no me enamora que me cuiden, me enamora que me aguanten. Y él, con su responsabilidad, estaba convencido de que aguantar era igual a controlar. Un día le pedí que me enseñara a andar en su motocicleta deportiva. Yo no soy de motores ni de grasa ni de eso, pero él sí, y yo sabía que se iba a emocionar. A Marcos le brillan los ojos cuando se siente útil, cuando cree que me está aportando algo.
Y para mí era perfecto, porque yo podía convertirme en la novia aventurera, la que aprende cosas nuevas, la que parece inspiradora. Además, en una moto hay riesgo, hay velocidad, hay la posibilidad de que algo salga mal, y eso ya me parecía más interesante que cualquier cita en un restaurante silencioso. Él se tomó el papel de maestro como si fuera un honor sagrado y yo lo dejé, porque me convenía. Practicamos varias semanas, y fue un ritual raro entre nosotros. Marcos me explicaba con paciencia, me corregía la postura, me hablaba de equilibrio como si estuviera dando una clase de vida. Yo fingía concentrarme, pero por dentro me divertía viendo lo serio que se ponía, como si de verdad su reputación dependiera de que yo aprendiera. Cuando me salía bien una cosa, él sonreía como niño, y cuando me salía mal, se preocupaba demasiado. Eso también me daba poder, porque su emoción estaba colgada de mis resultados. Y a mí me encanta cuando alguien pone su estado de ánimo en mis manos. Ayer, después de tanto, al fin logré dominar el equilibrio y sentí esa pequeña victoria que te hace querer mostrarte. Con una sonrisa angelical, le entregué mi celular desbloqueado y le pedí que me grabara mi primer recorrido sola, que quería guardar ese momento de libertad para siempre. Lo dije así, dramática, porque sé cómo funcionan las palabras y cómo inflan los momentos. Me subí a la moto, arranqué y avancé sintiéndome como si el mundo entero me debiera aplausos. Giré al final de la calle para presumir mi maniobra, lista para volver y ver a Marcos orgulloso, como siempre. Pero Marcos no estaba grabando. Lo vi encogido sobre mi teléfono, con los hombros temblando y limpiándose las lágrimas con la manga, como si le hubiera caído un balde de agua helada encima. La escena fue tan inesperada que casi me reí por reflejo, porque no podía creer que eligiera ese momento para ponerse dramático. Y entonces entendí que la curiosidad siempre cobra, solo que a veces cobra en el peor instante posible. Yo fui a devolverme con la moto, intentando mantener la compostura, pensando, esto se arregla, esto se controla, porque yo siempre creo que puedo controlar todo. El boomerang fue perfecto y hasta poético. Justo antes de darle el celular, yo le había enviado un mensaje a mi amiguito del pasado, uno de esos mensajes que se mandan sin pensarlo demasiado, diciéndole que Marcos era un instructor útil pero aburrido. No era para tanto, era una frase, una broma privada, un detalle mínimo en el universo. Pero claro, le di el arma cargada y sin seguro, desbloqueada, en las manos. Cuando regresé esperando felicitaciones, recibí el celular estrellado contra el pavimento, como si mi momento de libertad se hubiera convertido en un castigo teatral. Marcos me miró con una decepción que ni siquiera pude disfrutar del todo, porque no era rabia explosiva, era algo peor, era claridad. Me dijo que me quedara con la moto, que prefería perder el dinero antes que seguir perdiendo el tiempo con alguien que lo usaba de juguete. Yo me quedé ahí, sosteniendo el aire, sintiendo que él estaba exagerando una conversación que ni siquiera era suya. Mi justificación es simple, él no tenía ningún derecho a revisar nada, punto. Si no fuera tan curioso, ahora estaríamos celebrando mi éxito sobre ruedas, y él estaría feliz en su papel de héroe, pero eligió arruinarlo. Bien dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y él mismo se mató la ilusión por un par de mensajes sin importancia. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tu libertad es básicamente usar al novio de trípode mientras tú juegas a la doble vida en WhatsApp. No aprendiste a andar en moto, aprendiste a humillar a alguien con casco puesto. Y encima lo cuentas como si fuera una hazaña inspiradora. Respuesta de la OP, un mensaje no borra todas las horas que yo soporté sus clases, su tono de maestro zen y su obsesión con la técnica. Si él hubiera estado enfocado en grabar, como le pedí, hoy tendríamos un recuerdo precioso en vez de un melodrama. Además, si yo no quisiera estar con él, ni siquiera habría aceptado que me enseñe nada. Usuario anónimo 2 dice, ¿y la pantalla estrellada quién la paga, la motera empoderada? ¿El instructor aburrido pone el repuesto o tu amiguito del chat tiene presupuesto para el vidrio templado? Porque parece que a ti te gusta romper cosas y luego hacerte la sorprendida. Respuesta de la OP, qué raro que normalices la violencia contra objetos como si fuera algo mínimo, eso solo demuestra que Marcos siempre tuvo algo agresivo escondido. Hoy fue el celular, mañana puede ser otra cosa, y yo no tengo por qué vivir con esa energía. Si él no puede gestionar sus emociones sin destruir, el problema no soy yo, es él. Actualización 1. Ha pasado una semana desde lo de la moto y mi celular, y yo juraba que Marcos se iba a calmar y a entrar en razón. Yo pensé que, con el tiempo, se le iba a pasar el berrinche y volveríamos a lo normal, o al menos a esa normalidad donde él finge que no le duele y yo finjo que no pasó nada. Pero las cosas se salieron de control porque él decidió no quedarse callado, y eso ya me pareció una falta de respeto. Marcos no solo se indignó en privado, sino que quiso convertir mi vida en un espectáculo público. Y lo peor es que lo hizo con un tipo de crueldad silenciosa, de esas que parecen justicia para la gente, pero que son pura venganza.
Al segundo o tercer día empecé a notar el cambio en mis amigas. En el chat grupal, donde normalmente hablábamos de cualquier cosa, de repente había respuestas cortas, silencios raros, y esa energía de, algo sabemos y tú no. Yo preguntaba qué pasaba y me decían, nada, pero se notaba en la forma en que evitaban mis mensajes. Eso me irritó más que el drama con Marcos, porque a mí no me gusta sentirme fuera de control en un espacio donde yo siempre he manejado el tono. Y entonces, como si fuera una escena calculada, una de ellas soltó un, ¿en serio tú escribiste eso? Y todo se volvió frío. Resulta que Marcos, antes de tirar mi celular, se reenvió capturas de pantalla de mis mensajes. No solo se las guardó, sino que se las envió a mi grupo de amigas, como si él fuera el director de un reality y ellas el jurado. Las capturas eran exactamente lo que te imaginas, yo hablando como yo hablo, con sarcasmo, con ese humor que no todos entienden. Y claro, a la gente le encanta hacerse la moralista cuando tiene material en la mano. De un momento a otro, mis amigas me miraban como si yo fuera una villana de telenovela barata, como si nunca hubieran dicho algo peor en un chat privado. A mí me dio risa y rabia al mismo tiempo, porque qué conveniente volverse decente cuando hay alguien más para señalar. Yo intenté limpiar el caos con rapidez, porque cuando se arma un incendio social hay que tirar humo primero. Les dije que esos mensajes eran parte de una broma pesada que yo estaba planeando para un vídeo, una especie de prueba de humor, algo así como contenido. No es que yo tenga un canal gigante ni nada, pero ellas saben que yo siempre he sido de bromas y de escenas, así que pensé que iban a comprarlo. Incluso les dije que Marcos arruinó el chiste al ponerse sensible antes de tiempo. Pero nadie me creyó, y ahí fue cuando entendí que la gente prefiere la versión donde tú eres la mala porque eso los hace sentir superiores. Me empezaron a decir que yo estaba enferma, que, pobre Marcos, como si él fuera un niño perdido. Mientras ellas me juzgaban, yo estaba lidiando con algo más urgente, mi teléfono destruido. Yo necesitaba uno nuevo, porque, aunque suene superficial, hoy el celular es tu vida. Marcos me había dicho, quédate con la moto, y aunque fue con esa frase de mártir herido, yo lo tomé como un permiso, como una cesión de palabra. Y sí, ya sé que la gente se pone legalista con estas cosas, pero en una relación las cosas se mezclan, se comparten, se entienden sin contrato. Yo pensé que lo más lógico era convertir esa situación en una oportunidad, vender la moto, comprarme un celular nuevo, y listo. Él se quedaba con su orgullo y yo con una solución práctica. Entonces me puse en modo gestión, porque cuando yo quiero algo, lo consigo. Busqué compradores, hice publicaciones discretas, hasta llegué a hablar con un tipo que decía que pagaba en efectivo de inmediato. La idea me parecía perfecta, yo salía ganando, Marco se quedaba con su lección de no seas curioso y yo recuperaba mi ritmo. Pero cuando fui a ver los papeles, ahí empezó el giro irónico que te cambia la cara. La moto no estaba a mi nombre, jamás estuvo a mi nombre, y Marcos nunca tuvo la intención real de entregármela. Me di cuenta de que su frase de, quédate con la moto, era solo teatral, una frase bonita para salir como víctima noble. Y como si eso no fuera suficiente, Marcos ya había reportado el vehículo como robado. No, perdido, no, me la quitaron, sino robado, con esa etiqueta fea que te pone en un lugar peligroso. Para rematar, según lo que escuché después, él lo contó como si yo fuera una exdespechada, que quería vengarse, como si yo fuera una caricatura. O sea, él me humilló públicamente con capturas y encima me quería meter en problemas legales, como si fuera un delincuente por intentar resolver mi propio desastre. La injusticia me dio náuseas, porque él era el que había destruido mi celular y él era el que se hacía el correcto. Era como si su tristeza le hubiera dado permiso para convertirse en juez. Cuando empecé a escuchar que la policía estaba preguntando por la moto, el estómago se me apretó. No porque yo tuviera culpa, sino porque el sistema no entiende matices, y menos entiende relaciones. Yo imaginaba a un policía viéndome como la ladrona, sin saber el contexto, sin saber que Marcos me la ofreció de palabra, sin saber que él fue el que escaló todo. Y mientras tanto, mis amigas me bloqueaban o me dejaban en visto, como si yo fuera contagiosa. Me quedé sin red social, sin celular decente, con una moto que no podía mover y con la reputación hecha pedazos. Y eso, para mí, es peor que cualquier ruptura. Yo intenté hablar con Marcos para que dejara de actuar como si fuera una víctima de guerra. Le escribí desde un número prestado, le dije que estaba exagerando y que esto se estaba saliendo de proporción. Él ni siquiera quiso discutir, y eso es lo que más me desesperó, que no me diera el escenario. Me respondía con frases cortas, frías, como si yo fuera una molestia administrativa, no su novia de meses. Esa frialdad me pareció más violenta que cualquier grito, porque era como decirme, ya no me importas. Y cuando alguien te niega la reacción, te quita el juego. Así que tomé una decisión lógica en mi cabeza, si él quería jugar sucio, yo también podía. Empecé a pensar en denunciarlo por daño psicológico,
porque lo que hizo fue exponerme, humillarme, ponerme en riesgo con mis amigas y con la policía. La gente se burla de eso, pero la exposición pública sí te rompe cosas por dentro, aunque finjas que no. Marcos no tenía por qué mandar capturas a nadie, no tenía por qué convertir una discusión de pareja en un linchamiento social. Y si él se cree tan correcto, entonces que responda ante la ley o ante quien sea. Yo necesitaba recuperar el control, y si el control no venía por diálogo, venía por presión. El problema es que cada intento de arreglar algo generaba otra consecuencia inesperada. Si yo insistía con mis amigas, me decían que estaba manipulando. Si intentaba calmar lo de la moto, aparecía alguien preguntando por papeles. Si mencionaba que Marcos destruyó mi celular, me decían que yo me lo busqué. Era como si el universo hubiera decidido que yo era el villano oficial de la semana. Y yo lo veía clarísimo. Esto no era justicia, era entretenimiento para los demás. Marcos les dio un guión fácil y ellos lo aplaudieron porque la gente ama sentirse moralmente superior sin ensuciarse las manos. Llegó un punto en el que me sentí atrapada entre dos fuegos, el legal y el social. No podía vender la moto, no podía usarla tranquila, y encima tenía a gente mirándome como si yo fuera una estafadora. Me daban ganas de gritarle a todos que si Marcos era tan santo, entonces ¿por qué tuvo que revisar mi WhatsApp en vez de grabar mi logro? Porque ahí está el origen de todo, y nadie quiere verlo. Todos prefieren mirar el efecto y no la causa. Yo solo quería un vídeo de mi primer recorrido, y él eligió la curiosidad. Al final de la semana, mi plan se volvió claro, iba a denunciarlo, iba a exponer lo que él hizo, pero esta vez desde un lugar donde yo no quedara como la loca. No porque yo quiera venganza, sino porque él abrió la puerta y ahora tiene que asumir lo que dejó entrar. Si Marcos quería convertir esto en una historia pública, entonces yo también podía contar mi versión con más fuerza. Me parecía lo mínimo para equilibrar el tablero. Y sí, sabía que esto no iba a terminar ahí, porque cuando se empieza a tirar de un hilo, todo se desarma. La diferencia es que yo estaba lista para ver arder el avispero, aunque ahora el humo me estaba cayendo encima. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, la broma pesada, te salió tan bien que hasta la policía quiere participar en el remate. Literal tu chiste tiene patrulla y todo, qué producción. Me imagino el final. Suscríbete para ver cómo me esposan. Respuesta de la OP. El humor inteligente no es para todo el mundo, y se nota cuando la gente necesita que le expliquen el contexto con dibujitos. Marcos arruinó mi guión social al ponerse emocional y filtrar cosas privadas, y ahí se distorsionó todo. Si él hubiera tenido 2 neuronas para seguir la dinámica, esto habría sido gracioso, no un circo. Usuario anónimo 2 dice, eres buenísima, vendiendo mentiras, pero no pudiste vender una moto que ni es tuya. ¡Qué talento! Pero selectivo. ¿Te falta práctica o te falta vergüenza? Respuesta de la OP. La propiedad es un concepto subjetivo dentro de una relación de pareja, te guste o no. Cuando alguien te dice, quédate con la moto, eso significa algo, no es poesía para quedar bien. Si Marcos ahora se hace el legalista es porque necesita excusas para pintarse de víctima. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y yo me negaba a aceptar que Marcos pudiera salirse con la suya sin sentir aunque sea un poquito de vacío. Yo siempre he creído que la ausencia es un golpe psicológico fuerte, especialmente cuando la otra persona está acostumbrada a tu presencia, a tus detalles, a tu energía. Así que mi plan para retomar el control fue desaparecer dramáticamente, como esas protagonistas que se van y dejan al mundo temblando. No era huir, era una estrategia emocional, una pausa que obligaría a Marcos a buscarme. Yo pensé que se iba a preocupar, que iba a llamarme, que iba a reconocer que había exagerado con las capturas y lo de la moto. Me quedé en un hotel barato, porque tampoco soy millonaria, y porque parte del drama es el contraste. Desde ahí empecé a postear fotos melancólicas de mis pies frente a la piscina con frases de sanación, de renacer, de a veces toca soltar lo que te daña. Yo quería que él lo viera, que sintiera culpa, que se imaginara que me había roto, aunque yo estuviera perfectamente bien. Además, la gente responde mucho a ese tipo de contenido, y yo necesitaba aliados, aunque fueran por lástima. Me imaginaba a Marcos mirando mis historias en silencio, pensando, la lastimé, y esa idea me daba paz. Porque sí, yo quería que sintiera algo, lo que fuera. Pero la ironía es que mi lógica del caos no funciona con gente que ya se cansó. Marcos no me buscó, no me escribió, no apareció en el hotel como en las películas. No hubo llamadas desesperadas, no hubo, por favor vuelve, no hubo nada. Lo que hubo fue algo peor, acción sin emoción. Mientras yo hacía mi performance de desaparición, él aprovechó mi ausencia para hacer una venta de garaje con todas las cosas que yo dejé en su departamento. Así, como si mi vida fuera un montón de objetos sin valor. Esa frialdad me pareció casi inhumana. Yo me enteré por una amiga en común,
una de esas que todavía no me había bloqueado del todo pero ya me miraba raro. Me mandó una foto de una mesa con mis cosas, como si fuera chisme de barrio. ¿Esto es tuyo? Sentí una mezcla de rabia y humillación, porque mis cosas no son cosas, son extensión de mí. Y cuando me dijeron que había vendido mi colección de zapatos de marca por $5 el par, casi se me apagó el corazón. Esos zapatos eran inversión emocional, historia, estilo, estatus, y él los estaba regalando como si fueran sandalias de mercado. Me imaginé a cualquiera caminando con mis cosas, y me dio asco, como si me hubieran arrancado la piel. No aguanté y regresé al departamento con el fuego en la garganta. Subí las escaleras furiosa, lista para armar el escándalo que él se merecía, porque hay límites. Toqué la puerta como si fuera a tumbarla, y cuando abrió, Marcos estaba calmado, peligrosamente calmado. Yo le grité que era un ladrón, que cómo se atrevía, que mis cosas no se tocan, que eso era delito. Él ni siquiera levantó la voz, solo me miró como si yo fuera una escena repetida que ya no le impresiona. Y esa calma me sacó más de quicio que cualquier insulto. Marcos me mostró el contrato de alquiler y, con esa serenidad de hombre que cree que la ley lo bendice, me enseñó que solo su nombre aparecía ahí. Me dijo que yo no vivía oficialmente con él, que yo solo me quedaba y que mis cosas estaban ocupando espacio. Lo dijo así, como si mi presencia hubiera sido un favor suyo, no una elección compartida. Luego me entregó una bolsa de basura con mis cosméticos usados, como si me estuviera devolviendo restos, como si yo fuera un objeto que se saca a la calle. Yo sentí que la cara se me calentaba, no por vergüenza, sino por la injusticia de que él pudiera actuar tan correcto después de haberme destrozado socialmente. Y aún así, no me dio el placer de un ataque frontal, porque él seguía en modo hielo. Yo intenté recuperar el control con palabras, con acusaciones, con ese tono que normalmente hace que la gente se ponga nerviosa. Le dije que lo que estaba haciendo era abuso, que era una forma de violencia económica, que me estaba dejando sin nada. Le recordé que él mismo fue quien tiró mi celular, como para que no se hiciera el santo. Marcos me respondió que si yo quería hablar de violencia, empezáramos por el hecho de que yo lo traté como herramienta y me burlé de él. Y lo dijo tan tranquilo que me dieron ganas de romper algo solo para que reaccionara. Pero no reaccionó. Entonces hice lo que cualquier persona inteligente hace cuando el otro te quiere sacar de la historia, doblar la apuesta. En el pasillo, con vecinos escuchando, con eco, con todo el teatro servido, grité que estaba embarazada. No porque yo sea una mentirosa por deporte, sino porque hay momentos en los que necesitas una bomba emocional para que el otro vuelva a mirarte. Un embarazo es algo que cambia el tablero, que obliga a la gente a detenerse y pensar. Yo esperaba ver su cara romperse, su calma quebrarse, su mundo temblar al fin. Era un movimiento desesperado, sí, pero también era estratégico. Marcos no se movió como yo quería. En vez de gritar, en vez de suplicar, en vez de abrazarme con culpa, sacó el teléfono y llamó a su hermana. Me dijo, con una calma aterradora, que su hermana era enfermera y que ya venía con una prueba de farmacia. Yo me quedé congelada, porque no es lo mismo decir algo en el calor del momento que verte obligada a sostenerlo con evidencia delante de vecinos. La presencia de una hermana enfermera es literalmente lo contrario a mi estilo. Eso es realidad pura, clínica, fría. Y yo odio cuando me ponen la realidad en la cara como si fuera un informe. La hermana llegó rápido, demasiado rápido, como si ya estuvieran preparados para tratarme como una mentira ambulante. Trajo la prueba como si fuera un arma blanca, con esa sonrisa educada que se usa cuando alguien ya decidió que tú eres el problema. Marco se quedó a un lado, mirándome sin emoción, y yo sentí que el pasillo era un tribunal. De repente mi performance se veía más grande que yo, como un vestido que te queda enorme y te hace tropezar. Intenté decir que me sentía mareada, que no era mentira, que yo de verdad sentía algo raro, pero nadie quería escuchar matices. Todos querían el resultado, el sí o no. Y lo peor es que, incluso si yo hubiera estado equivocada, eso no borraba el punto principal. Yo estaba así por estrés, por exposición, por la presión de que Marcos me había destruido mi vida social. Yo no inventé el caos, él lo soltó al mundo con capturas y con reportes. ¿Y ahora quería hacerse el científico con una prueba en el pasillo? Me pareció cruel, humillante, innecesario. Pero Marcos ya estaba en esa etapa donde no le importa cómo te ves, solo quiere que te vayas. Y ese tipo de indiferencia te deja sin armas. Al final, me quedé ahí, con una bolsa de basura en la mano, con mi reputación flotando en el aire y con la sensación de que Marcos había aprendido a jugar mejor que yo. No porque fuera más inteligente, sino porque se volvió implacable, y eso es más peligroso que cualquier grito. Yo salí de ese edificio sintiendo que había perdido el control del relato, que mi caos ya no era elegante, sino torpe. Y aún así, por dentro, una parte de mí seguía buscando el giro, el siguiente movimiento, la forma de volver a ponerlo contra la pared. Porque si algo me cuesta aceptar, es que alguien se vaya sin mirar atrás.
Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esto suena a bad, pero del barato. Embarazo falso nivel toxicidad 100, solo te faltó el desmayo de novela para completar el combo. ¿Qué sigue? Decir que te dio amnesia y por eso escribiste los mensajes. Respuesta de la OP, yo no inventé nada, yo estaba bajo un estrés horrible y me sentía mareada de verdad, con el cuerpo raro y la cabeza dando vueltas. Si a ti nunca te ha pasado que el estrés te confunda, felicidades, pero no todas vivimos en modo robot. Además, si Marcos no me hubiera arrinconado así en un pasillo como si fuera un juicio, nada de eso habría escalado. Usuario anónimo 2 dice, resumen, tus zapatos ahora los usa gente que sí sabe ser fiel, por $5. Marcos hizo caridad con tu closet y de paso liberó espacio. La venta de garaje fue la verdadera sanación, pero para él. Respuesta de la OP, al menos yo tengo buen gusto, algo que las compradoras de Marcos jamás van a tener por más baratos que le salieran mis zapatos. Que él haya preferido regalarlos por migajas solo demuestra que siempre fue resentido con lo que no puede controlar. Y sinceramente, si ahora su departamento huele a orden, es porque quitó lo único que le daba estilo. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización, y aunque la gente cree que yo me rendí, la verdad es que yo estaba reorganizando mi estrategia. Cuando te quitan el escenario principal, buscas otro, y yo ya no iba a perder mi narrativa por culpa de un hombre que decidió volverse estatua. Marco seguía actuando como si yo fuera un capítulo cerrado, y eso es lo que más rabia me daba, porque nadie tiene derecho a borrarte así. Yo tenía una denuncia de daño psicológico en mente, tenía resentimiento acumulado y, sobre todo, tenía una necesidad de que él sintiera una consecuencia social real. Si él me hizo quedar como villana frente a mis amigas, yo podía lograr que su mundo se le volteara en el espacio que más le importaba. En esos meses, me enteré de que Marcos se había acercado a un nuevo grupo de motociclistas. No era solo amigos, era un club, una especie de familia de gente que vive por la lealtad, por la ruta, por el código. Yo entendí de inmediato que ahí estaba el punto débil, la reputación. Marcos podía fingir frialdad conmigo, pero con esa gente él necesitaba verse íntegro, honorable, el tipo confiable. Y si yo manchaba esa imagen, aunque fuera un poquito, él iba a sentir el golpe donde duele. Así que empecé a moverme con cuidado, como quien se acerca a una fogata con gasolina en el bolsillo. Fui a uno de sus puntos de reunión con actitud de, yo no quiero problemas, solo quiero justicia. Me vestí casual pero intencional, lo suficiente para no parecer desesperada, lo suficiente para que me miraran y se preguntaran quién soy. Me acerqué a ellos como si me costara hablar, como si me diera vergüenza, porque la vergüenza vende empatía. Les dije que yo era la ex de Marcos, que él me había quitado mi moto y que además me había dejado deudas y problemas. No les conté toda la novela, solo lo necesario para activar el instinto protector del grupo, porque los clubes así funcionan, protegen a los suyos y castigan a los que traicionan. Al principio vi que algunos se miraron entre ellos, y sentí esa pequeña chispa de satisfacción. Había dudas, había interés, había el inicio del rumor. Uno de ellos me preguntó qué pruebas tenía, con tono serio, como si estuviera tomando un caso. Y ahí yo pensé, perfecto, esto es un juicio, y yo sé actuar en juicios. Yo dije que tenía un vídeo, que Marcos mismo lo había grabado cuando me enseñaba, y que ahí se veía todo, que yo era la dueña de esa historia. En mi cabeza, yo iba a mostrar un clip donde yo me veía valiente, aprendiendo, y Marcos aparecía como el tipo que luego me traicionó. Era la prueba ideal, porque mezclaba emoción con imagen, y la imagen siempre gana. El boomerang fue tan ridículo que todavía me da rabia recordarlo. Cuando abrí el vídeo, el que yo había recuperado de la nube, no era la versión bonita que yo me repetía en la mente. Se veía claramente ese momento previo, ese pedacito que yo no había considerado importante. Yo aparecía sonriendo, sí, pero también se escuchaba mi tono burlón, esa forma en que yo hablo cuando estoy jugando con alguien por la espalda. Se notaba que yo lo miraba como un personaje útil en mi vida, no como una pareja. Y para un grupo de motociclistas, donde la lealtad es casi religión, eso fue como escupirles en la cara. El ambiente cambió en segundos. Ya no me miraban con curiosidad, me miraban con desprecio, como si yo hubiera intentado estafarlos emocionalmente. Uno de ellos me dijo que yo no estaba buscando justicia, estaba buscando venganza, y que se notaba. Otro soltó una risa cortita, de esas que no son chiste, y me preguntó si yo de verdad creía que ellos iban a expulsar a Marcos por una historia donde yo misma quedaba como la agresora. Intenté explicar que era sarcasmo, que era humor, que la gente no entiende mi estilo, pero ya era tarde. Cuando un grupo así decide que no eres confiable, te vuelves aire. Me dijeron que me fuera, así, sin drama, con un tono firme que te humilla más que un grito. Y no solo eso, sino que supe, porque una persona en común me lo confirmó después, que ellos mismos le mostraron el vídeo a Marcos como prueba de mi malicia.
O sea, yo les entregué el arma y ellos se la dieron a él envuelta con moño. Y ahí entendí que la tecnología que yo quería usar para lucirme era la misma que me estaba apretando el cuello. El clip que yo creía que me iba a salvar socialmente se convirtió en evidencia de que yo era la instigadora. Fue como si el universo se riera de mí en alta definición. En paralelo, yo seguía empujando mi denuncia de daño psicológico, creyendo que, con suficiente insistencia, algo iba a pasar. Yo pensaba que un juez vería la exposición, las capturas, el linchamiento social, y entendería que Marcos me había destruido. Pero Marcos llegó preparado, frío, y con ese vídeo como si fuera una carta ganadora. Lo presentó como prueba de que yo disfrutaba provocar, de que yo no era víctima sino autora. Y claro, en un ambiente legal donde todo se reduce a quien parece más racional, Marcos parecía un santo. A mí me pintaron como la que arma show y luego llora. El juez usó el vídeo en mi contra, no porque el juez sea malo, sino porque el sistema es básico. El sistema no entiende el contexto emocional, no entiende la ironía, no entiende el performance social. Ve un vídeo, escucha un tono, y decide una narrativa. El resultado fue humillante. No solo mi denuncia se fue por el drenaje, sino que me quedé con una orden de pagar los gastos legales de Marcos. Imagínate la ironía, yo intentando hacer justicia y terminando financiando su tranquilidad. Era como pagarle la paz que yo misma le había dado con mis propias manos. Ahí fue cuando de verdad me quedé sola. Mis amigas ya me veían como un caso perdido, el club de motociclistas me trató como una intrusa, y Marcos estaba más blindado que nunca. Incluso la gente que antes me defendía por costumbre empezó a decirme, ya suelta, como si soltar fuera tan fácil cuando te han arrancado el control. Yo sentía que mi identidad se estaba achicando, como si cada puerta social se cerrara con un ya no. Y esa sensación te vuelve más reactiva, más agresiva, porque cuando te dejan sin espacio, quieres romper paredes. Lo peor fue que Marcos no celebró, no me buscó para humillarme, no hizo un show de victoria. Solo siguió con su vida, y esa indiferencia era el castigo más sofisticado. Yo me quedé con la cuenta por pagar, con la vergüenza clavada y con la certeza de que el siguiente golpe no podía ser impulsivo. Tenía que ser algo definitivo, algo que me devolviera el control de una vez por todas. Porque ahora no solo era una pelea de pareja, era una guerra contra la idea de que él podía salir limpio mientras yo cargaba con todo. Y esa rabia, por más que la disimules, siempre busca su próxima salida. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, te am Marcos celebrando fuerte. La nube que usaste para lucirte terminó siendo tu propia soga en 1080p. Es cine, mi primer recorrido, y también tu primera caída social. Gracias por el contenido. Respuesta de la OP, qué conveniente que ahora todos amen la tecnología cuando les sirve para hacer leña del árbol caído. Esa nube fue claramente manipulada, porque yo recuerdo perfectamente que ese vídeo no se veía así. Marcos es más inteligente de lo que se hace, y a mí no me sorprendería que lo haya hackeado o editado para hacerme quedar como el monstruo oficial del grupo. Usuario anónimo 2 dice, hacerse la loca, sale caro cuando el juez tiene ojos y oídos. No fue daño psicológico, fue karma con recibo y sello. Ahora encima le pagas los abogados al tipo que querías fuñar. Respuesta de la OP, el sistema judicial no entiende el performance artístico de una mujer incomprendida, solo entiende papeles y caras de gente fría. Obvio que Marcos iba a verse mejor, él practica la calma como si fuera religión. Si el juez tuviera sensibilidad, habría visto que yo solo estaba reaccionando a una exposición brutal, no instigando nada. Actualización 4. Ha pasado un año, y si alguien me hubiera dicho que yo terminaría viviendo en otra ciudad y empezando desde cero, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, trabajando en un call center donde nadie conoce mi nombre real más allá del usuario en la pantalla. Nadie sabe mi historia, nadie tiene capturas, nadie tiene vídeos, y esa sensación al principio fue como respirar después de estar bajo el agua. Es un lugar extraño, porque es ordenado, repetitivo y silenciosamente triste, pero también es anónimo. Y el anonimato, aunque duela, a veces es lo único que te salva cuando tu pasado se vuelve una etiqueta. Yo me dije que era un reinicio, un capítulo nuevo, una oportunidad para recuperar mi control sin tanto ruido. En los primeros meses intenté convencerme de que Marcos era solo un episodio, una casualidad, un hombre más. Me repetía que yo no perdí nada importante, que él era aburrido, que su estabilidad era una jaula con olor a gasolina. Pero la mente es cruel cuando se queda sola, porque en la noche, cuando no hay chats, ni amigas, ni escenario, te empiezas a escuchar de verdad. Y ahí, en el silencio, supe que no era tan simple como él exageró. Lo que pasó con Marcos se convirtió en una espina que no se ve, pero se siente con cada respiración. Mientras yo me escondía en esta nueva ciudad, Marcos se volvió una especie de figura local en el mundo de las motos. Me enteré por gente que todavía sigue el ambiente, por redes,
por esas casualidades que te golpean aunque bloquees. Él abrió un taller, le fue bien, y lo peor es que se ve tranquilo, como si el universo lo hubiera premiado por cerrar la puerta sin mirar atrás. Sale con una chica que compite en carreras profesionales, una mujer que literalmente vive lo que yo fingía ser para un vídeo. Y no se ven perfectos de Instagram, se ven genuinamente estables, como si hubieran encontrado una forma de vida que no necesita incendios para sentirse real. Ese detalle me da una mezcla rara de rabia y vergüenza, porque es como ver a alguien vivir tu fantasía sin tener que actuarla. A veces, en las noches, me quedo mirando ese vídeo de 15 segundos donde aparezco yo, sonriendo sobre la moto, un segundo antes de que todo se fuera al demonio. Es un clip mínimo, pero se siente como un portal, como una puerta a la vida que yo misma rompí por diversión. Ahí estoy yo, creyéndome invencible, jugando con el momento, segura de que el mundo gira alrededor de mi energía. Y después, en mi mente, llega la imagen de Marcos con los hombros temblando, el celular en las manos, la decepción en la cara. Es como una película que se repite sola, aunque yo no quiera. Y lo más humillante es entender que no perdí a Marcos por un mensaje. No fue WhatsApp, no fue el amiguito, no fue la nube, no fue el juez. Fue mi necesidad estúpida de jugar con fuego solo para ver las chispas, como si el dolor ajeno fuera una decoración para mi aburrimiento. Yo me decía que era control, que era adrenalina, que era mi manera de sentirme viva. Pero la verdad, la que nadie quiere aceptar, es que ese caos no era poder, era vacío. Un vacío que yo intentaba llenar con reacciones, con escenas, con secretos, con momentos donde alguien se alterara por mí. Me queda un sabor metálico en la boca cuando lo pienso, porque yo siempre tuve orgullo de ser la intensa, la que no se deja, la que maneja el juego. Y sin embargo, el juego me manejó a mí. Me consumí en una dinámica donde yo solo sabía existir si alguien estaba reaccionando, si alguien estaba triste, celoso, confundido o intentando entenderme. Marcos me daba paz, sí, pero yo no supe qué hacer con la paz. La paz no aplaude, no grita, no suplica, no te pone en el centro. Y yo estaba adicta a estar en el centro. En este año aprendí cosas que suenan ridículas, pero son reales. Aprendí que desaparecer no es poder cuando al otro ya no le importas. Aprendí que una denuncia no te devuelve dignidad si tú misma te dejaste evidencia en la nube. Aprendí que un club de motociclistas no perdona la falta de lealtad, aunque tú la llames humor. Y aprendí que cuando alguien decide no reaccionar, te deja desnuda, porque te quita la droga que te mantenía activa. Esa fue la verdadera lección. Marcos no me castigó gritándome, me castigó dejándome de mirar. No voy a decir que ahora soy otra persona, porque tampoco voy a actuar como si me volví santa. Pero sí tengo momentos donde me sorprendo admitiendo, aunque sea en voz baja, que yo misma construí mi caída. Y duele más porque no hay villano claro a quien culpar sin sentirte un poco falsa. Marcos hizo cosas que me dañaron, sí, como exponerme y destruir mi teléfono, pero yo fui la que dejó la puerta abierta, la que entregó el celular desbloqueado, la que necesitaba un secreto para desayunar. Yo fui la que creyó que el amor era un escenario y que la lealtad era un detalle opcional. Ahora, cuando escucho una moto pasar en la calle, hay veces que me dan ganas de mirar por la ventana como si algo mío estuviera ahí afuera. Otras veces me da un pequeño escalofrío, como si el piso se pudiera ir de repente. Me pregunto si algún día podré subirme a una moto sin sentir que todo se va a desmoronar en el segundo exacto en que sonrío. Y lo peor es que sé que esa sensación no es culpa de Marcos, ni de la nube, ni de mis amigas. Es el precio de haber usado a la única persona que de verdad me cuidaba como un simple escalón para mi ego. Y aunque me cueste decirlo, eso es lo que más pesa cuando se apaga el ruido.